Buen día, maestro y compañeros. Esta es la materia de álgebra lineal. Vamos a hablar sobre los números complejos en la unidad 1, qué son y para qué se usan. Los números complejos están formados por cifras resultantes de la suma de un número real y un imaginario. Un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero o en decimales. Y los números imaginarios son números cuyo cuadrado es negativo. El concepto de número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le dio el valor a ese valor el nombre de i, que es imaginario. Como ya lo dijimos, los números complejos están formados por una parte real y una imaginaria. Entonces, podemos representarlos en un plano cartesiano de la siguiente manera. Teniendo el plano cartesiano, podemos tener un número complejo que va formado de una parte real. Si ponemos, por ejemplo, 3 y un número imaginario que puede ser más 2i. Entonces, este número complejo lo podemos representar en el plano cartesiano de la siguiente manera. El 3 de la parte real lo tenemos por aquí y el 2 de la parte imaginaria es en el eje de las y hacia arriba. Entonces el punto sería aproximadamente aquí. Entonces el punto que se forma es este vector que está aquí, ¿sí? Entonces todo número complejo tiene un módulo que viene siendo cuánto mide del origen hasta el punto y un argumento, y el argumento es qué ángulo forma con respecto a la recta de los números reales. Para sacar el módulo de un número complejo tenemos que aplicar esta fórmula, que es el cuadrado de a, en este caso 3 al cuadrado, más el cuadrado de b, 2 al cuadrado, y le sacamos raíz. De aquí sería 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4, 9 más 4, 13, y la raíz cuadrada de 13 sería 3.60. Entonces, el módulo de este número complejo, que es el cuánto mide este vector, sería 3.6. Y para sacar el argumento tenemos que aplicar esta fórmula, la tangente inversa de b entre a, que sería en este caso tangente inversa de 2 entre 3. Si hacemos esta operación, tangente inversa de 0.666, y sacando este resultado quedaría 33.69 grados, que es lo que vale el ángulo con respecto al eje de los números reales. Una vez que ya vimos qué significan los números complejos y de qué están compuestos, pues vamos a aplicarlos en las operaciones básicas que podemos hacer con los números normales, también se pueden hacer con los números complejos, con algunas variaciones, pero las mismas operaciones: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para las cuatro operaciones vamos a usar los mismos números como ejemplo. Entonces, para la suma, solamente los acomodamos como una suma normal. 5 menos 3i más 8 menos 6i. Y hacemos la suma. Menos y menos. 6 y 3, 9i. 5 y 8, 13.
Ese es el resultado de sumar esos dos números complejos. Para la resta, lo que vamos a hacer es escribirlos como si fuera una multiplicación. Menos 8 menos 6i. Y lo que vamos a hacer es eliminar el paréntesis cambiando de signo los dos números que tenemos adentro. Y quedaría 5 menos 3i, que es igual a este. Y cambiando de signo quedaría 8 menos, era menos, ahora es más, 6i. Entonces, hacemos como si fuera una suma otra vez. Más 6 menos 3, menos 3. Más 5 menos 8. Este es el número imaginario, se pasa igual. Más 5 menos 8, menos 3. Este es el resultado de restar esos dos. Para la multiplicación es como si fuera una multiplicación de binomios. Entonces vamos a multiplicar 5 menos 3i por 8 menos 6i. Entonces aplicamos la propiedad distributiva. Este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces 5 por 8, 40. Positivo. Más por menos, menos. 5 por 6, 30 y... Ahora seguimos con el otro. Menos por más, menos. 8 por 3, 24 y 3 por 6, 18. Es menos por menos más. 18 y como estamos multiplicando i por i, es i cuadrada. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Reducir términos. El 40 es el único que hay, pasa igual. Menos y menos, menos. 30 y 24, 54i. Y aquí como la i al cuadrado viene siendo menos 1, entonces multiplicar más 18 por menos 1, lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo que está aquí, quedaría menos 18. Reduciendo otra vez los términos, a 40 le quitamos 18, nos quedan 22, menos 54i. Ese es el resultado de multiplicarlos. Para la división, esa es la que es un poco más larga, pero no tiene ninguna dificultad. Entonces, para la división, vamos a ponerlos como una división de fracciones. Entonces, ponemos 5 menos 3i entre 8 menos 6i. Para hacer la división tenemos que multiplicar los dos términos por el conjugado del denominador. Entonces multiplicamos por 8 más 6i igual al de abajo, 8 más 6i. Y esto es igual a... Tenemos que multiplicar primero los numeradores. Más por más, 5 por 8, 40. Y luego, más por más es más. 5 por 6, 30 y... Seguimos con el otro. Menos por más, menos. 3 por 8, 24i. Y menos por más, menos. 3 por 6, 18. Como los dos tienen i, es 18i cuadrada. Entre, aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se resuelve
A más B por A menos B es igual a A cuadrada menos B cuadrada. Entonces, el cuadrado del primer término, 8 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, menos 6 y al cuadrado. Entonces, si hacemos la reducción de elementos aquí, el 40 pasa igual más 30 menos 24 es más 6i. Este se elimina cambiando de signo al 18, pasa como más 18 entre 8 por 8, 64. Y luego aquí le ponemos 6 por 6, 36. Aquí se elimina y ponemos 6 por 6, 36 y cuadrada. Entonces, esto es igual 40 menos 18 40 más 18, perdón, son 58 más 6i. Y aquí sería, al pasarlo para acá, esto se elimina y se cambia de signo, es 64 más 36. Y esto es igual a 58 más 6i entre 100. Entonces tenemos que distribuir el denominador para los dos términos y nos quedaría como resultado 58 entre 100 más 6 entre 100 y ese sería el resultado de dividir el mismo número complejo. Para el punto 1.3 vamos a aprender a calcular el módulo, que es el tamaño del vector, y el argumento, que es el ángulo que forma desde el eje de las X o números reales hasta donde está el vector. Para calcular el módulo tenemos que aplicar la fórmula de raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, en este caso sería raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 14 al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 100 más 196. Esto viene siendo raíz cuadrada de 296. Entonces aquí el argumento sería, el módulo sería 17.20. Por otro lado, para calcular el argumento tenemos que aplicar la fórmula tangente inversa de b entre a, que en este caso sería tangente inversa de 14 entre 10. 14 entre 10, 1.4. Tangente inversa de 1.4 serían
54.46 grados. Sería 54.46 grados desde la X, desde el eje de las X hasta donde está el vector. En el punto 1.4 vamos a hablar sobre la forma polar de los números complejos. Para los mismos números complejos que hemos estado viendo con una parte real y una imaginaria, los convertimos a números polares poniéndolos con su valor de módulo y su valor del argumento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de convertir a forma polar este número complejo. Entonces, para convertir a forma polar, tenemos que sacar el módulo y el argumento. Empezamos con el módulo. Es 5 más 4i módulo. Entonces, esto es igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, 5 por 5, 25, más 4 por 4, 16. Sacamos aquí son 41, y la raíz cuadrada de 41 es 6.40. Ya tenemos el módulo, entonces vamos a sacar el argumento. Para sacar el ángulo, tenemos que poner tangente inversa de B entre A, que sería tangente inversa de 4 entre 5, y la tangente inversa de 4 entre 5 serían un ángulo de 38.65 grados. Entonces, la manera de expresarlo sería 5 más 4i es igual a 6.40 de magnitud en 38.65 grados. En el punto 1.4 también hablamos sobre la forma exponencial de los números complejos. Aquí vamos a saltarnos unos pasos que ya los hicimos anteriormente, que sería pasar el número complejo a su forma polar, que tenemos aquí 14 real y 14 imaginario, sería una magnitud de 19.79 del vector a un ángulo de 45 grados. Entonces tenemos que pasarlo para expresarlo en esta forma, y para esto R es igual a la magnitud del vector, y el ángulo lo tenemos expresado en ángulo normal y tenemos que expresarlo en radianes. Entonces el ángulo de 45 grados por pi radianes entre 180, ¿sí? Entonces el ángulo es igual a 45 pi radianes entre 180, 45 pi entre 180 radianes. Si esto lo queremos simplificar, podemos dividirlo entre 5 y quedaría 9 entre 36 pi radianes. Entonces, sustituyendo en esta fórmula, nos quedaría que Z es igual a R, que vale 19.79, a la E, por 9 pi sobre 36 radianes I. Esa sería la forma exponencial, pasando desde el número normal por su forma polar, y el último lo convertimos en su forma exponencial.
Y por último, en el de los problemas que nos encargaron, los temas que nos encargaron, en el punto 1.5, nos están encargando que investiguemos sobre ecuaciones polinómicas con números complejos. Entonces, uno de los usos que podemos darle a los números complejos es resolver, por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado igualadas a cero. Cuando nos da una raíz negativa, una raíz de un número negativo, normalmente diríamos que no tiene solución, basándonos en los números reales. Pero si cuando nos topamos una raíz de un número negativo, aplicamos los números complejos y sí se puede resolver. Entonces, como ejemplo, podríamos decir que una ecuación de segundo grado, X al cuadrado menos 3x más 6 igual a 0. Digamos que la vemos como una ecuación normal de segundo grado cuando tenemos la fórmula general que nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a. Bueno, aquí podríamos decir que es una ecuación de segundo grado normal, pero nos vamos a topar que a la mitad de la ecuación nos saldrá una raíz cuadrada negativa. Entonces veremos cómo lo resolvemos. Ya sustituyendo, nos quedaría que x es igual a menos 3 más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 6 y todo esto entre 2 por 1. Haciendo las operaciones, al 3 le quitamos el negativo, que nos queda 3 más menos raíz cuadrada de 3 por 3, 9, se va lo negativo, menos por más, menos por más, menos 4 por 1, 4 por 6, 24. Entre 2 por 1, 2. Entonces tenemos que x es igual a 3 más menos 9 menos 24. Nos queda 15. Raíz cuadrada de menos 15. Ya, y aquí nos empieza a poner los problemas de la raíz cuadrada negativa entre 2. Para resolver esto con los números complejos, tendríamos que x es igual a 3 más menos raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de menos 1, que si multiplicamos estos dos nos da el número original. Pero ¿qué tenemos aquí? Aquí la raíz cuadrada de menos 1 viene siendo la unidad imaginaria entre 2. Entonces tenemos que x es igual a 3 más menos, si sacamos la raíz cuadrada de 15 es 3.81, y esto, como es la unidad imaginaria, se baja como i entre 2. Si queremos, como las ecuaciones de segundo grado siempre tienen dos respuestas, tenemos que x1 es igual, si dividimos 3 entre 2, 1.5 más la mitad de 3.81 es 1.93 y la segunda respuesta, que es x2, es lo mismo, 1.5 menos 1.93 y. Entonces, cuando con los números reales no teníamos respuesta, con los números complejos, usando la unidad imaginaria para las raíces cuadradas con números negativos, esa sería la solución. Bueno, muchas gracias. Esta fue la introducción, la unidad 1 de álgebra lineal, con el tema de los números complejos, y nos vemos en la siguiente unidad para el siguiente video. Gracias. Mi nombre es René Galván, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la carrera de Ingeniero en Energías Renovables. Gracias.